Buenas tardes nuevamente. Estamos en la Feria Internacional del Libro de La Habana en su 33ª edición y pudiéramos decir que es el día luminoso de esta feria porque finalmente estamos en la cabaña presentando algunas de las novedades editoriales que hemos traído a este encuentro en el que estamos celebrando además el primer cuarto de siglo del sistema de ediciones territoriales. Es un placer que me hayan pedido conducir este momento en el que Alfredo Saldívar, amadísimo y admirado poeta y editor, va a presentar de Louis Joseph el poemario Aspersores, que hace más de 10 años ganara el premio Nicolás Guillén de poesía y que a solicitud del equipo editorial y de los jóvenes poetas accedió a publicar en nuestro sello, en la colección Merlich, Más Luz, como un golpe de luz hermosísimo que viene a devolvernos la poesía en formato impreso, como tanto anhelamos en estos tiempos donde es casi una rara avis un libro en estas condiciones de belleza absoluta. No es porque Luis sea mi amigo y porque coincidamos en ese afán de sostener una editorial desde el oriente del país, sino porque hay aquí una comunión hermosa de voluntad estética y de afán por la belleza. Con cubierta de Alejandro Saldívar y edición de Adalberto Santos, llega este cuaderno cuyas palabras de presentación están hoy a cargo de Alfredo Saldívar. Bueno, el lujo que representa para mí estar invitado por la luz a esta mesa, nadie lo puede imaginar. Se lo agradezco especialmente a mi querido Louis Joseph, uno de los poetas que más admiro, él lo sabe, de hace muchísimos años, mucho antes de que ganara el flamante premio, de no tener que hacer absolutamente nada, a pesar de nuestra estrecha amistad, porque el resto del jurado venía decidido plenamente a otorgar el premio a Aspersores, a pesar de que fue en una dura faena, pues había grandísimos poetas, excelentes poetas cubanos, algunos con una trayectoria, y eso yo sé que mucha gente nos lo cuestionaron, pero bueno, los jurados siempre somos cuestionados. Yo no quisiera nunca estar en un jurado, lo he aceptado a veces, pero, en fin, porque uno sigue diciendo que sí, y hay que aprender a veces a decir que no. De Louis Joseph, por supuesto, con un concurso que recibe en anonimato. Y nada, dejé testimonio con estas palabras que voy a leer ahora, de la importancia que para mí tiene Aspersores de Louis Joseph. La mano que escribe, desde el impulso desertor, el escriba y su ánimo desánimo, al Niara Heredia, de San Juan Murmurante, de José Jacinto, a la Noria, de la Soledad de Machado, de los Juegos de Agua, José María, a la lluvia de Saint John Perse, y de allí al Agnius de Raúl Hernández Loas, aguas que parten y se reparten, riego por aspersión, poesía por aspersión, descomprensión de esa fatiga sutil y no sutil que es describir la humedad desde el sudor, la sangre, desde todas las aguas del cuerpo y del alma. Arpegio y arperio. El aspersor, arpa, Louis Joseph, abren este libro con un introito que nos enerva, y cito: sobre la llanura se expanden, van los dedos, comienza a levantarse. La poesía de Louis Joseph, que queda cada vez, se parece más, la poesía de Louis Joseph, que cada vez se parece más a la vida, es cada vez más literatura y es cada vez más poesía. Muy joven hice la pregunta: ¿qué por ciento de realidad y qué por ciento de ficción hay en un cuento? Le pregunté a Aurelio Jorge Cardoso. La literatura es 100% realidad y 100% ficción, me dijo el maestro.
Aspersores de Luis Joseph, verifica aquel atino. La estructura cíclica, tan natural como los ciclos del sol o la luna, o el ciclo llano de los días, que Luis Joseph propone para este libro, que pudiera abrirse en cualquier página y leerse a discreción o al reverso, es mejor aceptarla. El poema que realmente abre el libro comienza con un desgarrador imperativo: no mires el cáncer de mi gesto, madre. Necesita el descanso que propone el primer texto de la serie In Vitro. El aspersor atenúa aquí su riesgo intenso, graba un silencio y deja que el lector entre a una suerte de cámara hiperbárica y tome aliento para continuar el viaje. Así el cuerpo del libro, así poemas que sin temor a sucesivas enumeraciones, a veces caóticas, apropiándose de retórica, dan sustrato al drama que discursa. Escarizar la escritura, dice Luis Joseph, viajar a la semilla del dolor, propone. Quizás todo el libro es un viaje a la semilla. Lo surreal no es aquí un recurso al que eche mano el poeta para apoyar lo onírico per se de los asuntos. Es un estado natural que aparece con una carga de realidad exacerbando el peso específico de una poética cada vez más singular. Aspersores no parecía inscribirse en ese interés metapoético que caracteriza buena zona de la poesía de Joseph. Pero no nos llamemos a engaños, casi en la tercera parte del libro se hace explícita esa condición que no parece intencional. Luego, en esa relectura a que nos obligan ciertos buenos libros, compruebo, vista, hace fe, que este es un libro, si los hay, sobre la creación poética con una clara tendencia. Si el dolor de Vallejo, la experiencia del dolor cotidiano y la muerte parecen ser el mayor dolor de la poesía hispanoamericana, en este libro, Casa del Dolor, Madre del Dolor, Poema del Dolor, no solo la marca del peruano asoma, aquí está ese dolor preterido de Asmátova o el dolor huérfano de Porcelana. Contraerme sin estallar, dice Luis. La contención del dolor y la contención del verbo, la contención de la mirada y la contención del verbo, la contención ante el espejo y la contención del verbo. Esa virtud de la intensidad contenida parece venir de un propósito. El poema no trata de hacer poesía desde el dolor, sino transmutar el dolor en poesía. No hay aspersores como empezó a fingimiento del dolor que en verdad siente. Aquí el poeta no es un fingidor. El poeta se vuela ante el hecho de hacer poesía del dolor ajeno, pero ello no es menos angustioso. La poesía, se sabe, busca la belleza también en lo feo, en lo malo, en lo siniestro. Es el poder de la poesía, la bella, la poesía y la bestia, que el amor de la poesía convierte en príncipe. Esa es la justicia poética. También en Aspersores hay música, placer, sabiduría. Permítanme una paráfrasis a la cita de Antonin Artaud que abre este libro. Luis Joseph ha perdido en las bellezas de la vida, nunca en sus tinieblas. Cuando en medio de las sesiones de debate para otorgar el siempre controvertido premio Guillén, Domingo Alfonso leyó de viva voz, tenía acento, supe que estamos ante un libro cabal. Sobre el tiempo de cerrar, ¿cuáles libros ganadores del premio van a salvar? Yo aseguro que este, el del autor más joven que ha ganado el concurso, tendrá ese otro premio. Luis termina su libro con un verso solo en medio de la página. La muerte, sus contornos, sus bordes, sus pespuntes grises sobre fondo negro se han perdido el libro. El aspersor número 13 se ha detenido y Luis dice: ya yo no lloro desde que estoy aquí. La muerte ha sucumbido ante la poesía. Gracias. Muchas gracias, Saldívar. Y yo creo que todos hemos sucumbido ante la belleza de estas palabras con las que Alfredo Saldívar nos invita a aproximarnos a los lectores que no conocían el libro en su primera edición, a los lectores que ya lo conocían y quieren atesorarlo, y para demostrarnos que la buena poesía tiene un tiempo indefinido y puede adecuarse casi a cualquier contexto más allá de los relojes. Gracias, Licey.
Gracias a mi maestro, a mi hermano, que salió al Señor, y los amigos que saben cuánto yo amo a este hombre. Es de la gente que siempre quisiera estar cerca de él, y eso raras veces nos ocurre en la vida. Además, él es un holguinero que vive en Matanzas. Yo no sé si yo soy el que tiene que irse a Matanzas o él regresarse a Holguín. Gracias, hermano, gracias por tu presentación. Estaba recordando ahora aquellos años, hace ya casi 15 años, cuando se presentó Aspersores, y bueno, fue él exactamente, fue Saldívar quien me llamó para darme la noticia de que el libro había recibido el premio Guillén. Y yo estaba en el lugar donde más me gusta estar, en Ediciones La Luz, rodeado de amigos. Y me dijo, ¿tú estás de pie? Que no, estoy sentado. Y sabes qué bueno, porque te voy a dar una noticia. Tú te ganaste el premio Nicolás Guillén. Y eso tienen que entenderlo, que para uno que entonces tenía 15 años menos, y haber enviado ese libro por primera vez al concurso Guillén, sabiendo que hay gente muy buena que ha enviado durante años y años y años y se le ha pospuesto el premio o sencillamente no lo han ganado, pues bueno, algo tenía que haber pasado. Y yo pienso que ese jurado al final lo que encontró fue mucha verdad en lo que había aquí. No sé, se me antoja pensar, porque todo lo otro que había alrededor ha ido saliendo también premiado posteriormente y ha demostrado su valía. Yo pienso que al final los concursos literarios, de que de algún modo también aparece aquí la pregunta sobre los concursos literarios, se parece mucho a lo que ocurre normalmente, lo que está sucediendo incluso en este mismo salón. Tanta gente quiere imponer su voz, todo el mundo habla a la vez y quiere ser escuchado. Eso es exactamente un concurso, y que al final escuchen tu voz, tienen que ponerse en orden, pienso a veces, los astros, ¿no? Para que te toque ese momento, para que 3 personas te escuchen y vibren en la misma frecuencia en la que tú estás transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí les voy a decir algo. Esta edición de Aspersores, esta reedición de Aspersores, yo me he propuesto disfrutarla más que la primera, porque además de que es más bella, claro, lo sabemos, tú pierdes el centro y pierdes la celebración, que debería ser realmente una celebración, el hecho de tener ese libro publicado a través de ese premio. Cuando recibí en la ceremonia de entrega en la cabaña, aquí en este mismo sitio, en la sala Guillén, ya habían sucedido tantas cosas que me angustiaban, y recuerdo que dije algo así, que cuando pensaba en cómo se había escrito este libro, cómo había surgido, el proceso breve de escritura, fueron 20 días apenas escribiéndolo, y qué sostenía la voz que estaba acá, obligatoriamente todas las demás sombras tenían que retroceder, y ya no me importaba absolutamente más nada. Era el momento para llevar el libro a casa, donde estaba entonces ese ser de luz que es mi madre, para compartirlo con ella. Y ella un día me dijo con ella por la muerte de un ser muy amado en la familia. Entonces este libro sale de eso, señores, sale de ese dolor, sale de un proceso todavía de angustia también que durante tiempo me acompañó, de sitios donde estuve, donde no hubiera querido estar. Todo esto confluye en Aspersores. Entonces, pasado el tiempo, 15 años, aparece esta reedición, gracias a Ediciones La Luz, gracias a que es mi casa, con todo el que haya salido por la casa que dirijo. Además, dicen, me está salvando la honrilla, amiga, gracias. Pero ya ha pasado el tiempo, dice, ha pasado el tiempo. Y como dice Haruki Murakami, bueno, todos los años tienen que estar más lejos de sus cadáveres, ¿no? Y así tendrá que ser por siempre. Entonces yo hoy estoy muy lejos de mis muertos, de esos cadáveres, no de mis muertos, estoy muy lejos de esos cadáveres, y lo siento tan cerca también a la vez, guiando cada paso, tratando de hacerlo bien, que es lo más difícil, ser justo en cada una de las acciones de vida. Entonces,
Perdonen todo este discurso que he tenido para ustedes, cuando lo que debería estar leyendo poesía. Voy a leer solo un poema y Lisek vuelve a conducir la mesa de presentaciones. Aspersores 3. Había creado un mar, un sistema de costas a mis lados, cierto distanciamiento con las personas que me rodean durante el día. A veces sostengo una fe extraña en la prevalencia de los pequeños detalles de la vida sobre la opacidad de las superficies vecinas, algo que se opone a esa dinámica brutal que agota la respiración de las cavernas humanas. Creo un mar de múltiples costas y pido un café. Noto que algo se consume en la taza, algo que no es el líquido pardo, sino algo que asienta y arrastra, algo que desciende de a poco como cuerpo de ahogado y vuelve a la superficie con menos oxígeno cada vez, algo que me resta sueño. La verdad es que estoy agotado. En la tarde, mientras me ocupaba en explicar mi teoría sobre el difícil sistema de costas que me distancian de las manos que piden de mí, que me distancian de las dos mujeres que piden ayuda para superar desde una silla de ruedas la ausencia de rampas en los portales, advertí que algo se consumía ante mis ojos, en nosotros, en el muchacho de jean ajustados que paseaba a sus 23 años por el solazo irreconciliable del bulevar. Algo fermentaba en la taza de café de mi vecino, algo se podría en el aire y una célula cobraba masa en esta incertidumbre, de modo que el paisaje dejaba de ser el mismo para mí. Eso sí es un cambio verdadero, me dije, ya no para la poesía, ya no para los poetas gastándonos en sostener o destruir la inercia propia, la expresión más genuina, donde el verso se malogra y deja poco menos que un trazado sobre la placa agujereada por las transformaciones que giran sobre el eje único, recobrado para mi fe, no como acto de fe, sino como desplome de la memoria, girar alrededor del eje, y de pronto la gran replicación de células, y en lo profundo, en lo medular, el proceso inverso, el aniquilamiento de cualquier posible forma de vida, la ausencia, el parcho gris bajo el lente de aumento. Antes de irme a la cama, leo algunas páginas realmente difíciles, cambio de libro y leo mejor a St. John's Pearl, su discurso sobre la poesía, y quedo más tranquilo. Veo unas manos blancas junto a mi cama. Pretendo provocar distanciamiento y escribir como brazadas en la gran zona azul, el mar que me invento, cuando en verdad sé que la poesía es ese algo que crece anónimo dentro de mí como una célula y que va de la oscuridad a la oscuridad, lo mismo que si fuera de la luz a la luz, pero con más pánico. Muchas gracias, Luis, por compartir este texto de Aspersores. Ahora vamos a cerrar este momento para dar pie a una nueva presentación. Gracias, Saldívar.